Bueno, antes de comenzar, yo quiero dar gracias por las oraciones, por el cuidado, por las oraciones, por estar pendientes siempre los unos de los otros, hermanos. Y agradezco mucho esto. La verdad que me siento mejor y hace algunos días. Y espero seguir mejorando. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, como siempre, vamos a pedir permiso al Señor. Y hermanos, como ustedes saben, la hermana Mila, los que han leído al escrito esta mañana, a la hermana Mila le dio una especie de parálisis en la parte izquierda de su cuerpo. Dice su rostro simplemente. Pero oremos por ella, que Dios le dé esa tranquilidad de que ella pueda estar confiada en el Señor, de que ella pueda calmarse, porque esto es a raíz del estrés. Entonces, que ella pueda dejar todas sus preocupaciones en manos del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Dios bendito, gracias porque tú eres bueno, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy estamos un día más reunidos como congregación, un día más con intención de aprender más de tu palabra, Señor, de alabar y glorificar tu nombre, Señor. Quiero pedirte en esta mañana de manera especial por tu hija Milagros, Señor. Tú sabes lo que está pasando en el entorno de su vida, Señor. Tú sabes lo que está pasando en el entorno de su familia. Tú sabes, Señor, que ella muy posiblemente está con mucho estrés, preocupada por lo que vaya a venir, Señor, y que tal vez las cosas que vienen como consecuencia genética, Señor, están preocupando su corazón. Señor, dale tranquilidad, Padre, que ella pueda descansar en ti. Señor, no permitas que las enfermedades o las angustias puedan evitar que ella te alabe y te glorifique, Señor. Te damos gracias, Señor, porque confiamos en ti, ese Dios que a través de la historia, Señor, nos ha mostrado sus maravillas, ese Dios en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza, Padre Santo. Es por eso que hoy queremos pedirte por su vida, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que están enfermos o delicados. Señor, te pedimos por Sandra también. Ella se siente un poco delicada a causa del embarazo, tal vez, Señor, guárdala, cuídala, protégela, sosténla, Señor, y sobre todo, Padre, dale la fortaleza para poder continuar en tus caminos, Señor, y afirmarse en ti. Te damos gracias, Señor, por los que no han podido venir, Padre, por Román, por Jafet, Señor, por aquellos que no han llegado todavía, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, y si es en tu voluntad, Padre, provéeles de otro tipo de actividad, otro tipo de trabajo, Señor, que les permita estar todos los domingos juntamente con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque somos el producto vivo de las maravillas que tú haces el día de hoy, Señor. Cada día podemos agradecer de tu misericordia, de tu amor, Señor, de ese cuidado tierno que tienes con tus hijos, Padre. Te agradecemos, Señor, y te entregamos esta escuela dominical en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, como ustedes saben, hemos estado ya por un tiempo estudiando todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, cómo es el estudio que deberíamos hacer, un estudio consciente, un estudio realmente diligente de lo que tenemos que hacer. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y hemos estado viendo a lo largo de este último tiempo ciertas herramientas que tenemos para poder hacer mejor ese trabajo que nos corresponde, este estudio que nos corresponde. Y hemos visto que a raíz de esto, es necesario que nosotros hagamos una observación concienzuda de lo que estamos estudiando. Que si bien hemos decidido estudiar un libro o un capítulo o un pasaje, hay pasos que son importantes que nosotros podamos hacer. Luego de eso, de una observación concienzuda, nosotros vamos a poder interpretar realmente lo que dice el texto y no lo que creemos o lo que hemos escuchado constantemente que parece decir el texto. Y después, hermanos, es importante que nosotros podamos siempre buscar la aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando, yo les decía la semana pasada, no estamos estudiando para salir del paso, para hacer la tarea porque corresponde, sino como creyentes, hermanos, entendemos que nosotros estamos llamados a esto. Ahora, cuando vas a un pasaje de la Biblia, cuando quieres estudiar un versículo, un capítulo, lo tienes que hacer como corresponde. Y habíamos dicho, y quiero recalcar esto,
hermanos, que es algo, pienso, sumamente importante. Antes de los primeros pasos que podamos hacer, es necesario orar. Alguien me decía hace un tiempo de que, tú sabes, no tengo la costumbre de leer, así que me es difícil, y además la Biblia es complicada para leer. Y la semana pasada habíamos dicho de que realmente la Biblia no es complicada. Dios no quiso hacernos crucigramas para poder intentar descubrir la voluntad de Dios, sino está clara. Pero hermanos, nosotros deberíamos primeramente orar. Yo quiero que abran sus Biblias en el Salmo 119, el salmo más largo, capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, y solo vamos a leer el versículo 18, y mientras lo buscan se los voy a leer. Y la pregunta es, ¿por qué debes orar? ¿Por qué necesitas orar? Porque cada uno de nosotros necesitamos la ayuda de Dios para interpretar lo que estamos leyendo. Salmo 119, 18 dice de la siguiente manera: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Otras versiones traducen ley como enseñanza, y es realmente la palabra que debería estar ahí. Porque cuando nosotros hablamos de Torah, estamos hablando no solo del conjunto de leyes que tenía el pueblo de Israel, sino de todo el consejo de Dios, toda la enseñanza de Dios. Ahora, si nosotros vemos este versículo, ¿a quién le está hablando el salmista? ¿A quién le está diciendo estas palabras? Obviamente, si nosotros vemos el contexto, lo vamos a entender previamente, pero si leemos solo este versículo, ¿a quién le está hablando el salmista? A Dios. A Dios. ¿Cómo sabemos que le está hablando a Dios si no está la palabra en ese lugar? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que le está hablando a Dios si no encontramos la palabra Dios en ese versículo? Pero dice las maravillas. Las maravillas de tu ley. tu ley. No está diciendo las maravillas de la ley. Cuando nosotros leemos con atención, vemos que el salmista le está hablando a Dios. ¿Y cómo hablamos nosotros con Dios? A través de la oración. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, lo hacemos a través de la oración. Y el salmista, no sabemos quién escribió el Salmo 119, pero el salmista lo que está haciendo es orar, y le está diciendo: necesito ver, abre mis ojos para que yo pueda apreciar las maravillas de tu ley. Entonces nos damos cuenta que cómo estamos haciendo esto, hermano. Mira, Manuel, con esta versión que tengo yo aquí dice: abre mis ojos para que vea las verdaderas maravillas que hay en tu enseñanza. En tus enseñanzas. Entonces, les decía otra vez, estamos hablando precisamente de la ley. O sea, el salmista no se estaba refiriendo: abre mis ojos para que yo pueda entender los 10 mandamientos que tú nos has dado. Por los mandamientos. Disculpa, dijiste 118, que estoy perdida. 119, 18. 119, 18. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está diciendo es: abre mis ojos para ver las maravillas de lo que tú me estás enseñando. ¿Cómo yo puedo acercarme a ti? Entonces yo necesito, tú necesitas, todos necesitamos la intervención de Dios para poder estudiar la palabra de Dios. Recordemos, alguien decía: yo tengo muchos comentarios bíblicos. Y los comentarios bíblicos, hermanos, son buenos, son buenísimos. Yo tengo comentarios bíblicos también, a los cuales muchas veces acudo. Pero hermanos, o sea, a veces es un poco complicado querer interpretar algo que ha sido inspirado por Dios con libros que no son inspirados por Dios. Y a veces confío más en las herramientas que tengo que en la misma provisión de Dios. Así que, hermanos, esto es súper importante, que nosotros podamos orar independientemente si vamos a estudiar un libro, estudiemos un capítulo, un pasaje, un versículo. Siempre y cuando estudiemos la Biblia es importante. Hermanos, hay algo que está implícito en el ser humano. Nosotros hemos sido creados para apreciar la belleza. Nosotros hemos sido
creados para apreciar la belleza. Yo creo que ninguno se pararía al borde de un basurero y diría, wow, qué paisaje más hermoso. Ay, este olor, wow, qué fantástico. En cambio, si nosotros nos paramos al borde de un lago, por decirlo, o Suecia, Estocolmo tiene paisajes maravillosos, nosotros podemos apreciar esas maravillas. Ahora, las maravillas de la palabra de Dios lastimosamente están veladas para muchos. No todos pueden apreciar las maravillas de la palabra de Dios. Eso quiere decir que cuando el salmista estaba orando, le estaba diciendo, Señor, ayúdame a poder apreciar las maravillas de todo lo que tú has dejado para mí, en el caso espiritual. Entonces, hermanos, debemos ver las maravillas en la palabra de Dios y debe haber un anhelo por ver eso. Todos nosotros esperamos el tiempo más lindo aquí en Suecia, que es el verano. Todos coincidimos, menos el hermano Patricio Contreras. El más reconfortante, pero el más bonito es como el verano, el invierno también, porque se ve la nieve. Sí, o sea, pero yo digo, o sea, en el verano hay muchas actividades que uno puede hacer, no puede salir, independientemente que estés enfermo o no. Por ejemplo, yo trabajo con personas mayores, ustedes saben, y hay dos de mis viejitas que están anhelando que el verano llegue para poder salir, porque están encerradas durante todo el invierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el verano podemos salir, es más, si nosotros vemos aquí a la gente cambia de semblante, los suecos cambian de semblante, parece que fueran otras personas, son mucho más amables, mucho más alegres. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos, como hijos de Dios, querer, anhelar nuestro verano con Dios, apreciar las maravillas de su ley. Hermano, ayer leí un libro que justamente tocaba este tema y decía, salir a ver el verano rodeado de espejos es perderte la maravilla de lo que Dios es. Entonces, cuando sales del verano intentas ver la maravilla del verano. Muchas veces cuando metemos la escritura intentemos ver la maravilla de quién es Dios para glorificarnos en Él, para que Él sea glorificado en lo que Él es, como es Él. No sé si me hice entender. Sí, por supuesto. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, recordemos, fuimos creados para anhelar y para disfrutar de la maravilla y de la gloria de Dios, de esa belleza que necesitamos. Y esa belleza para poder apreciar esa belleza, necesitamos que Dios intervenga. ¿Y dónde podemos ver esa belleza? En su palabra. Exactamente. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a tomar esto como una pequeña introducción. En esta mañana vamos a continuar en lo que hemos estado estudiando y vamos a hablar acerca de cómo estudiar libros de narrativa. ¿Se acuerdan que en un principio habíamos dicho que tenemos diferentes géneros? Entonces, para los que no estuvieron en las clases anteriores, el género es una forma de clasificar algo de acuerdo a su clase, de acuerdo al contenido específico que tenga o de acuerdo a un argumento que pueda presentarse. Entonces, no es lo mismo si yo voy a estudiar o voy a leer poesía. Definitivamente, seguramente no voy a encontrar superhéroes, o no voy a encontrar lo mismo que encontraría en una novela, o no voy a encontrar lo mismo que encontraría en un discurso o en un, no sé. Nosotros podemos identificar esto. Antes de entrar en el texto real de un pasaje bíblico, necesitamos entender en qué género literario se encuentra ese pasaje para poder aplicar, para poder observar, aplicar e interpretar de la manera correcta nuestro pasaje. Necesitamos entender la Biblia en su contexto literario, al igual que cualquier otro libro. Otra vez, si yo voy a leer poesía, no voy a esperar encontrar personajes de fantasía o personajes de novelas. Voy con la intención de encontrar poesía, muchas veces en prosa, muchas veces en verso, pero es poesía lo que voy a buscar. Entonces, hermanos, yo les decía que hay tres géneros que son como los tres géneros que engloban todos los libros de la Biblia, aunque hay muchos
que los dividen en más géneros. Pero estos tres están como los principales, por decirlo así. Y el género, habíamos dicho que tenemos narrativa Poesía. o historia, podemos decirle así. Tenemos poesía, pero en la poesía también están los libros sapienciales, que se les llama. Estos libros sapienciales están... Libros de sabiduría. Los libros de sabiduría. Está Job, Job. está Salmos, está Proverbios. Los libros de poesía están Eclesiastés, Cantares. Cantares. Lamentaciones, también está Lamentaciones. Entonces, hermanos, en los libros históricos no solo vemos la historia de Israel, no solo vemos la historia desde la creación, porque nos están contando, nos están narrando cómo fueron los principios de la humanidad y los principios del pueblo de Israel, que es un pueblo que es de suma importancia para nosotros hoy en día. Entonces nos damos cuenta que esos libros son narrativos, son libros de historia, pero a la vez en el Nuevo Testamento también tenemos libros de historia, que serían Narrativos. narrativos. El libro de los Hechos. Los evangelios. No puede ser. Los evangelios, El libro de los Hechos. el libro de los Hechos y los evangelios. ¿Qué nos cuentan los evangelios? El Apocalipsis, ¿dónde lo pondríamos, Roberto? El libro del Apocalipsis. En lo que Mire, el libro de Apocalipsis está en un... ¿En qué? Discurso. discurso, no. Sí, porque es el apóstol Juan contando lo que vio, la revelación de lo que contó. No, pero ese no Sí, es- pero ahí hay una subdivisión donde están dos libros, escúcheme, donde están dos libros, Daniel y Y Apocalipsis. Ok. Esos son libros apocalípticos, se les dice, otros les dicen libros de revelación o de... ese- escatología. Ezequiel, Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Jeremías. Cuéntame, hermano. Mira, todo lo que hablan, yo me queda poncho, porque yo la verdad que no. A mí Interpréteme Poncho. Poncho es como. Te Me queda queda grande. grande. Ah, Me claro. queda grande, porque a futuro no será posible tener como una guía escrita de los libros que son de poesía, de narrativa. O sea, ustedes hablan de un lado para otro y para mí el. Ya, perdón, hermano. Lo que estamos haciendo, hermano, no necesitamos saber quién es quién, porque a la historia, o sea, en el momento práctico, vamos a poder saber. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hermana, así como para muchos les queda poncho, le voy a poner un ejemplo. Para muchos les queda poncho el manejar, un ejemplo. Ya. Pero cuando ya uno maneja, eso ya no es, ¿en qué estoy? Segunda, tercera, ay no, me he olvidado. No, ya uno lo hace automático, sí me dejo entender. Ya. Pero eso es en la práctica. Vamos de a Todo. poquito. Hermanos, yo cuando comencé a tocar guitarra, para mí eso era chino. ¿Por qué? Porque decía do, re, y tenía que mirar mis dedos y a veces no me daban. Hoy no es que toque así, no sea un concertista ni nada, pero ya no necesito mirar mi mano izquierda para poder tocar. Hermanos, todo esto es lo que hablamos al principio. Esto es una disciplina, hermanos. Esto es una disciplina. Si yo agarro y digo, ya, Señor, quiero saber todo y ahora lo voy a hacer. A ver, paso número 1, leer 20 veces. Puedo hacerlo, hermanos. Y 2 veces, y 3, y 5, y hasta 10. Pero va a llegar un momento en el que, es mucho. Pero hermanos, si yo personalmente me disciplino para poder hacer estos ejercicios, va a haber un momento en el que yo no voy a necesitar de, a ver, paso 1, ¿qué era? Ya no voy a necesitar eso. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Simplemente no quiero clasificar, no, hermanos, hay 20 clases de libros y hay que... La idea es que nosotros podamos identificar qué estamos leyendo y la diferencia entre lo que estamos leyendo. Ahora, lo que yo les estoy tratando de hacer entender es de que si yo voy, o sea, estoy hablando de libros normales, si yo voy a buscar una novela que leer, quiero leer una novela romántica, no voy a esperar que haya superhéroes, haya muertos, haya zombies. O sea, no lo voy a encontrar ahí. ¿Me entienden? Entonces, en la Biblia hay diferentes géneros que uno los va a poder identificar tranquilamente. Los libros de poesía, o sea, aunque no los demás era de poesía, podemos leer los salmos, podemos leer los proverbios, podemos leer esos libros que
están escritos de diferente manera. Amén. Sigamos. Roberto, lo que pasa es que hay algunas personas, por ejemplo, que tienen más dificultad. Por ejemplo, en el caso mío, yo no soy muy asiduo a leer libros, a la literatura, a Usted el está en mi pasado, el club. presente, el futuro, Usted está todo en lo mi club, demás. estamos recibiendo Pero póngame nuevos- los números, yo sé al tiro de los números. Estamos la matemática. estamos inscribiendo nuevos Entonces, ¿qué pasa? participantes. Que a uno le cuesta, pero más o menos capta la idea. Yo le entiendo, y Yo ahí está mi también tengo esposa. lo que es de la complicación, porque yo soy disléctica y de repente para mí los estudios para salir de muchas cosas en el liceo me costó mucho, entonces de eso de gramática, Nada. por Ok. ahí. Pero finalmente, Ahora, el conector, que ahí, llega al ahí- corazón, ahí- eso es ahí lo voy importante. ahí les hago el corte. ¿Por qué? ¿Por qué quise comenzar con hermanos, necesitamos orar? Sí, sí, sí. Para que Dios nos abra Ahora, el entendimiento. yo cuando hacía literatura o hacía matemáticas no oraba, hermanos, tal vez por eso tenía malas notas. Ahora, usted es de mi club y mi esposa que está ahí sabe, siempre lo he dicho, era buenísimo para los números. Patricio que me conoce, buenísimo para los números, Pero para las letras, hermano. que Hermano pretende Roberto, a mí imperfecto, también que- me encantan Pero ha los aprendido. números, porque a mí me gustan los números también. Sí, la plata. No, adivinen ustedes. Pero hermano Roberto, dice hermana Erika, totalmente entendible. Qué bueno que tú lo dices, Yo también. porque mucha gente se puede quedar. Es que Pero sí, queda yo cuando ahí. empecé y hablaban toda esa vaina, ahora no es Poncho, es vaina. Que los libros de, mira, proféticos, los de sabiduría, los profetas mayores, los menores, las epístolas. Y yo decía, pero ¿cuánto esa vaina qué se trata? Era como muy, de verdad, muy duro para mí. Entonces empecé, y mi esposo no. Porque mi esposo, tú le preguntas y eso, y me dice, es más, me sorprende porque digo, contra sí sabe, tú sabes en eso. Uno es de verdad orando y pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento del cielo, porque es difícil. La palabra de Dios no es un libro secular, No, es no. una novela que, es más, yo la vuelta en 180 días yo me lo sé de memoria, y pregúntame otros libros, me lo sé de memoria, y pregúntame las escrituras y dónde están, es otra cosa totalmente, porque es espiritual. Amén. Este es espiritual, hermana. entonces Es lo que tenemos trata de esa decirlo, conexión con el hermana. Espíritu Santo para Amén. orar. Espíritu Santo, ayúdame, Ayúdame. abre mi mente, mi entendimiento, para yo poder ver, Señor, y ya, porque de verdad es difícil, pero ese es nuestro Dios, porque no es así algo de entender con cualquier libro secular, no, ese es nuestro Dios, que Amén. tenemos que meternos más Gracias, con Él hermana. para que nos dé Porque entendimiento. todas las me personas no sentía- tenemos me comprensión de sí, lectura. me todos no sentía lo tenemos. incómoda. Amén, No, hermanos. no, Erika, Ahora me exacto. siento como el profesor Girafales cuando salían los cagados, interrumpiéndolo así. Ok. Va a tener mucho trabajo, hermano. Hermanos, ok, continuamos. Estamos totalmente de acuerdo. Hermanos, otra vez, No, necesitamos del Señor sí, amén. para poder interpretar. Esto no es un libro de literatura cualquiera, Sí. un libro de matemáticas cualquiera. Ahora, hay algo que no podemos olvidar, y es el hecho de que aunque hay diversidad de géneros, y ahí estoy hablando de todo lo que acabamos de hablar, dicen que son más o menos 36 autores en la Biblia que han escrito 36. Y vemos una secuencia lógica de organización en la Biblia. No debemos olvidar que hay un propósito principal en la Biblia. La única razón para seleccionar estos libros particulares es que estos libros nos cuentan la historia de la gloria de Dios, y esto es importante, de la gloria de Dios en su gracia para los pecadores, en la promesa de Cristo Jesús para nuestras vidas. Hermanos, otra vez les reitero, la Biblia dice, el Señor Jesús con sus propias palabras dijo que la Biblia entera, las escrituras enteras hablaban de Él. Entonces, hermanos, podemos ver, y la idea es poder ver la belleza de Cristo en todas las escrituras. De hecho, una de las características más extraordinarias de la Biblia es esa abundante diversidad que nosotros podemos encontrar. Eso es algo genial. Así que la Biblia es tan increíble que encaja de manera perfecta en cada relato que nosotros podemos encontrar. El Antiguo y el Nuevo Testamento hacen un gran equipo, hermanos. Por eso no podemos irnos para un lado o para el otro. A veces decimos, no, nosotros pertenecemos a la gracia, la ley era la ley, y ya el Antiguo Testamento no. Hermanos, Pablo decía, no he rehusado
predicarles todo el consejo de Dios. Así es. Y hermanos, es importante que nosotros podamos conocer. Amén. Ahora, teniendo esta idea, que era la introducción, y ya me tomé media hora en la introducción, hermanos, vamos a ver ciertas características. Debemos entender que no podemos leer la Biblia de la misma manera en unos y otros libros. Pero si nos damos cuenta, la mayor parte de los libros de la Biblia son historia. Si nosotros contamos los libros de la Biblia, la mayor parte son historia. Nos cuentan la historia de la creación, nos cuentan la historia del pueblo de Dios, nos cuentan la historia de cómo el pueblo de Dios cayó en esclavitud, nos cuentan la venida de Cristo. Entonces, hermanos, la gran parte de los libros de la Biblia son historia. ¿Y por qué creen esto? Ahora sí escucho comentarios cortos. ¿Por qué creen que? ¿Por qué creen que la mayor parte de los libros de la Biblia son historia? Porque la palabra fue hecha en un plan de rescate, llegando a Jesús para rescatar al pueblo. Amén. Porque la vida cristiana tiene que ver con historia. Hermanos, nosotros cuando vemos la Biblia estamos hablando de hechos que han sucedido, comprobables en la historia, reales. Hermanos, antes de darte la palabra, no sé cuántos han visto la historia, la película El caso de Cristo, que el hermano Patricio creo lo recomendó muchísimo. Es una buenísima película, El caso de Cristo se llama. Es la historia de un hombre que se propone, un periodista que se propone desmentir a Cristo. Se propone, pero delante de toda la evidencia que este hombre inteligentemente comienza a recabar, él se convierte en cristiano. Porque la evidencia, la historia muestra que los hechos que están en la palabra del Señor son reales. Y es por eso que nosotros basamos esto, basamos nuestra fe en hechos históricos, comprobables. No creemos en hadas, ni en fantasmas, ni en cosas que supuestamente pasaron, sino son hechos históricos comprobables. Hay un dato curioso dentro de lo que es la literatura, y es que para que un hecho sea comprobado, debes de leer el original. Y por ejemplo tenemos en historia la Ilíada de Homero, la cual tiene del original a la primera copia encontrada y estudiada, son 500 años que han pasado. Y nadie refuta este libro. Es más, mucha gente lo estudia porque es un libro muy bonito dentro de lo que es la literatura griega. Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene las primeras copias fidedignas 30 años después del original. Y nadie puede rehusar negar esa prueba histórica de lo que es, porque se encontró trazos y tramos del Nuevo Testamento 30 años después del original. Por eso que podemos dar fehaciente fe de que la Biblia es escrita y es real. Amén, hermanos. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, nosotros sabemos que Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Son hechos comprobables. Ahora, si alguno de estos hechos no fuera cierto, la religión cristiana ya no sería válida. No tendríamos nada que hacer. Pablo dice de este hecho acerca de la resurrección en 1 Corintios 15. Dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. O sea, si esto no hubiese sido un hecho comprobable, dice, vano es lo que estamos haciendo acá, como dice el hermano Daniel. Agarren sus cosas y todos para la casa. No tenemos nada que hacer así aquí. Pero Jesús sí resucitó de entre los muertos. La Biblia es un registro histórico de Dios lidiando con el pecado del hombre. Cuando nosotros vemos la historia, Adán pecando, abajo, Dios haciendo un pacto. ¿Quién vino después? Noé, lo mismo. Después de Noé, la misma cadena descendente hacia abajo. Abraham, David, hombres que nosotros podamos encontrar. Dios haciendo pactos y lidiando siempre, pero dando una esperanza al hombre hasta la llegada de Cristo. Hasta la llegada de Cristo, el Cordero perfecto que pagó el pecado de toda la humanidad. Y hermanos, de eso se trata.
Ahora, casi todos los eventos que nosotros encontramos en la Biblia, en historia, relatan tres eventos principales. Tres eventos principales. El primero trata del éxodo de Egipto, es decir, los eventos que conducen y alejan al rescate del pueblo de Dios de la esclavitud. Segundo, trata del exilio de Israel en Babilonia. La mayor parte del Antiguo Testamento advierte al pueblo de Israel de esto y explica lo que está sucediendo. O sea, primeramente les advierte por el pecado, por la idolatría, pero cuando ya está pasando, nos muestran todos los hechos que están sucediendo. Y la tercera cosa trata sobre la iglesia a través de la muerte de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Estos tres eventos, hay muy pocos eventos que no estén conectados con estas tres cosas. Unos dirigen, otros salen, y así está conectado todo en la Biblia con estos tres eventos grandes en los libros de historia. Alguien escribió lo siguiente: si bien encontramos mucha historia y narrativa en la Biblia, no debemos olvidar que más allá de simplemente decirnos qué pasó, obtenemos material teológico de fondo, obtenemos las dinámicas internas y psicológicas de los diferentes personajes. Y también obtenemos otras pistas importantes que nos permiten entender no solo lo que pasó, sino por qué pasó. Su importancia para el gran argumento de la historia redentora. La manera en que Dios estaba preparando un pueblo para la redención en Cristo Jesús. Qué preciosas palabras. Perdón, Roberto, ¿puedes repetirme la última parte? Has dicho éxodo, exilio, ¿y qué has dicho la última? La tercera parte, La iglesia a través de Jesús. La iglesia creo que Jesús. se trata de la inauguración de la iglesia a través de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos leer y sacar provecho de la historia, de la narrativa, de la historia de la Biblia? ¿Cómo podemos sacar provecho? Y vamos a ver diferentes directrices que son importantes para ver. Primero, debemos reflexionar sobre la realidad de estos eventos. Los que están escribiendo, debemos reflexionar sobre la realidad de estos eventos. Ahora, sé que esto parece un poco obvio, pero a menudo olvidamos ver la belleza de lo que estamos leyendo. Nosotros estamos leyendo historia, hermanos. Estamos leyendo que Dios abrió el Mar Rojo. Podemos estar leyendo eso, o podemos estar viendo cómo la columna de fuego acompañó durante 40 años al pueblo de Israel, pero ni siquiera inmutarnos. Es importante que nosotros podamos imaginarnos que hoy alabamos y glorificamos a ese mismo Dios, que Dios no ha cambiado de ninguna forma. Acuérdense cuando Moisés bajó del monte de Sinaí, dice que tuvo que taparse la cara porque le brillaba por la presencia de Dios. Pero llegó un momento en que eso ya era algo común, algo normal, había pasado como que había pasado de moda, se habían acostumbrado. Hermanos, hemos dicho desde acá, no ha habido pueblo que haya sido expuesto a tan grandes maravillas de parte de Dios. Pero aún así, ¿cuántos fueron los que entraron a la tierra prometida? Dos. De esa generación solo entraron 2. El resto fueron castigados por parte de Dios por su idolatría, por su falta de fe, de poder ver esas maravillas de Dios. Hermanos, ver caer pan diario, no tener que trabajar, no tener que salir a buscar trabajo, a buscar el pan. Y carne con anuncio. Y bueno, la carne fue como castigo. Pero hermanos, el maná representaba al mismo Dios, a la misma provisión de Dios. Si ya estamos hartos de pan, ¿por qué? Bueno, Roberto, la iglesia hoy en día está igual que... Vamos igual. Y por eso yo les decía, hermanos, no podemos dar por sentado cosas que a veces leemos y decimos, mira, un pez se tragó a Jonás. Y a veces, o sea, menospreciamos esto y o sea, es preguntarnos y decir, wow, Señor, ¿cómo hiciste esto? Y que justamente tu voluntad fuera cumplida a través de la intervención de un pez.
¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? Qué pedera. Hermanos, las escrituras están llenas de increíbles y reales obras de Dios. Amén. Otra vez, las escrituras están llenas de increíbles y reales obras de Dios. Es el mismo Dios que hizo esas obras que podemos leer, es el mismo Dios al que adoramos. Eso es importante, hermanos. Hermanos, hay muchísimas cosas que debemos reflexionar en esto. Ahora, ¿por qué importa que lo que ha ocurrido, lo que haya pasado, nos influya? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros seamos afectados por la palabra de Dios? Hay un verso en el Antiguo Testamento que dice: todo lo que está escrito para ustedes para que no cometan los mismos errores. Hermanos, Porque es la una Biblia guía. es La una palabra del guía, Señor es una la guía para del cada uno de cambio. nosotros. Lámpara es a mis pies tu Es palabra y lumbrera lumbrera mi mi camino. Eso dice la palabra del Señor. Las escrituras, nuestro manual de vida. Paso número 2. Reconoce que no todo lo registrado en una historia debe ser entendido como histórico. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces justo en la mitad de un pasaje narrativo tenemos una historia ejemplar, ficticia o parábola. Yo les voy a leer 2 Samuel 12, 1 al 6. Justo después de que David se acostara con Betsabé y asesinara a su esposo. Dice: Jehová envió a Natán a David y vinieron a él y le dijo: había 2 hombres. Atiéndame por No, favor. pero si no escuchamos la cita, hermano. ¿Ah? La cita no escuchamos. Samuel, Ya, después no importa la cita, hermano. Samuel. No importa la cita. Ya, No importa la cita. Después se las doy. ya. Dice: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pregunta: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Amén. Ahora, ¿qué parte de esta historia ocurrió realmente? ¿Qué? La primera parte. La primera parte. La primera parte. Ahora, ¿qué parte es una alegoría? Nos damos cuenta que en mitad del relato de lo que había pasado con David y Betsabé, Natán alegoriza esto de una manera ejemplar. Y ¿saben qué es increíble? Que el mismo David, o sea, la justicia de David sale ahí, pero el mismo David se impone un castigo para él, porque dice: él debe pagar 4 veces lo que hizo. Y pasa de que hay 4 hijos de David que mueren de una manera trágica. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que hay relación en esto, que a veces podemos estar leyendo historia, pero a la vez podemos estar leyendo hechos que sirven para ilustrar una situación como en este caso. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que cuando leemos tenemos que ver estas partes. Es importante esto. Entonces, ¿no se comieron la corderita? No se comieron la corderita. Fue ¿Por una qué? parábola.
Fue una parábola porque él estaba mostrando lo que David había hecho con Betsabé. Él se había acostado con Betsabé, él había, Ahí dice que no se le había quitado al marido y había hecho matar al marido, justamente, y él le pone una alegoría, porque no fue, Natán podía haber dicho, oye David, ¿por qué hiciste? Tú mataste. Y él tal vez podía haber dicho, no, ¿quién? ¿Yo? No. A veces el corazón del hombre es así. Pero Natán, con sabiduría, va y le dice, mira, te voy a contar una historia de algo que pasó. Esto pasó. Y dice que ese momento, como no sabía que era él, dice, no, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, este hombre tiene que pagar 4 veces lo que hizo. Le dice, ese hombre eres tú. Él solito se condenó. Exactamente, ese hombre eres tú. Y yo creo que él se quedó pasmadísimo, él no pudo ni reaccionar porque dice, ¿qué pasó? Dios te ha bendecido con esto, con esto, con esto, con esto. Es más te hubiese dado. Pero ¿por qué pecaste en contra de Dios? Eso es lo que le dice. Entonces, muchas veces vemos en historias que sirven para alegorizar algo que ha sucedido. Y este era un ejemplo. Número 3. Recuerda que no todo en una historia o narrativa debe ser imitado o afirmado. Otra vez, recuerda que no todo en una historia o narrativa debería ser imitado o afirmado. Les voy a leer un pasaje de Mateo 14 como ejemplo. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces, ¿realmente esto ocurrió o es una alegoría? ¿Ocurrió? Por supuesto que sí. ¿Fue justo? ¿Fue correcto? No, definitivamente no. Ahora, lo que la gente hace en las narrativas no es necesariamente bueno o malo, no es algo que está ahí para servirnos de ejemplo, porque a veces tendemos en el hecho de pasar directamente de la interpretación a la aplicación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando leemos la historia de Elí y cuando leemos la historia de Samuel, que están conjuntas. ¿Qué dice? Que Elí era un padre que no instruía a sus hijos, que no corregía a sus hijos. Pero vemos como Elcana, que era el padre de Samuel, y Ana van y presentan delante de Dios a su hijo. Entonces lo que podemos hacer, a veces sin considerar el contexto, podemos decir, ok, hermanos, vemos como Elí fue un padre malo y Elcana fue un padre bueno. Sé como Elcana, no seas como Elí. Y a veces estamos aplicando cosas que definitivamente no están en el contexto de lo que nosotros deberíamos estar estudiando. No precisamente son para aplicarlas. Con frecuencia, muchas veces nosotros interpretamos ciertas cosas que en la historia se nos narran. Yo les ponía un ejemplo que es muy sonado en las iglesias de la prosperidad. Que dice, todo lo que pise tu pie, eso, la Biblia dice que todo será tuyo. Eso lo aplican como algo literal. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Quién estaba hablando y a quién? ¿Quién estaba hablando? Dios hablando a Josué. Antes de entrar a la tierra prometida. Hermanos, hay muchos que, hermano, ¿me puedes dar tu correo electrónico? Sí, padredemultitudes@hotmail.com. Hermanos, hay muchos que yo conozco que el Señor les ha dicho que van a ser padre de multitudes. Más que vencedores.com. Hermanos, estas cosas son parte de la historia, pero no las puedo tomar como algo literal para mí. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hermanos,
no todo en una historia, siguiente punto, no todo en una historia o narrativa es explicado. No todo en una historia o narrativa es explicado. Hermanos, en ocasiones el texto no nos dice un evento particular, si es bueno o es malo. Se espera que nosotros mismos juzguemos sobre la base de lo que sabemos acerca de cómo pasaron las cosas. Ahora, yo les voy a poner otro ejemplo y vamos a quedar ahí, hermanos, porque todavía tenemos buen tiempo para preguntar. Jueces 14, 5, 6, 8 y 9 dice de la siguiente manera: y Sansón descendió con su padre. Jueces 14, 5, 6, 8 y 9. Dice: Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El versículo 8 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomando en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ahora, el punto de este pasaje, ¿cuál es? ¿Por qué Sansón no le dijo a sus padres? Porque este pasaje nos está diciendo de dos situaciones que hizo Sansón, pero que no las comentó con sus padres. ¿Por qué? Bueno, primero donde mató a León, él, o sea, con las fuerzas, yo creo que no, eso se los ocultó, fue lo primero, y de ahí siguió con el resto, de lo de la miel. No podía comer. No podía comer. Estaba apartado para atrás, él estaba apartado para el servicio. Él era nazareo, y él Nazareo. estaba apartado para el servicio de Dios y no podía tocar cosas inmundas. Si nosotros nos vamos a la ley, él estaba como prohibido de coger de un animal muerto, porque él dice que cogió de un animal muerto miel, y no solo comió él, sino se la dio a sus padres. Entonces ahí vemos la razón, pero ahí la enseñanza de esto no nos dice precisamente si esto fue bueno o malo. O sea, sí, por otros pasajes podemos tener la relación de que lo que estaba haciendo Sansón estaba violando la ley de Dios, pero la elección de Sansón es indicativa, sinceramente, de su creciente apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba tomando, o sea, en menos lo que Dios había dicho. Ok, él era fuerte, él confiaba en su propia fuerza, pero prácticamente lo que él había hecho era violar la ley de Dios, y era como mostraba que él se estaba apartando de la ley de Dios, de lo que Dios había dispuesto para él. Pero explícitamente eso es lo que nosotros podemos encontrar en este pasaje. ¿Qué lección podemos aplicar en esto? No comas de leones muertos miel, o ¿cuál sería la aplicación? Hermanos, por eso es importante que nosotros podamos entender el contexto y no otra vez traducirlo directamente a la aplicación. Hermanos, o sea, podemos ver la desobediencia de él, pero o sea, si nosotros queremos aplicarlo directamente a nuestras vidas, obviamente lo único que podemos hacer es poder ver el mandato de Dios constante a cada uno de nosotros, de que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Esa sería la aplicación práctica, si vale el término. No hacerlo indebido. Cuando tú ves la historia de Sansón, este juez siempre fue dado a salirse de lo que Dios le decía que tenía que hacer. Siempre fue alejado, y Dios
de alguna manera al final de su vida, Dios le permite hacer algo por agradecer al pueblo y ayudar al pueblo, pero si ves la historia de él, siempre fue eso, la tendencia de él siempre fue a salirse. Aunque fue valiente y aunque fue muy fuerte, siempre fue irse. Pero al final se arrepintió. Pero, bueno, y al final Dios cumplió lo que empezó con él. Sí, al final lo Al final, toda la gente que él mató cuando derribó porque quedó ciego. el templo, Quedó o sea, ciego. el Señor lo que empezó con él, de lo que tenía, lo Quedó terminó. ciego. O sea, ciego en la obra, pues entonces el propósito Bueno, no vamos a analizar la vida de Sansón, hermanos, otro día, cuando estemos estudiando el libro de Sansón, vemos. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar, porque tengo todavía un buen tanto. Hermanos amados, ¿hay alguna pregunta? Hermana, perdón. Hermano, de repente, pues pensaba yo más que nada según la pregunta que hizo hermana Erika, la hermana Patricia y José, de que de alguna u otra forma podríamos como facilitar de una forma de pronto visual o Folleto. de alguna forma de pronto, o ya sea de pronto con un papelito o visual para, yo pienso, sí, poder, por ejemplo, bueno, estamos viendo parámetros de cómo estudiar la palabra, ¿no? Yo pienso que muchos de nosotros también necesitamos repasar cuáles son los libros de la Biblia. Por ejemplo, partiendo de cosas elementales, sí sabemos que algunos de pronto ya lo saben, pero de pronto algunos hermanos necesitan reforzamiento. De una u otra forma sería un poquito más fácil Reforzamiento. entender y bueno, y seguir repitiendo para que se nos quede, ¿no? Sí, está bien. Pero, hermana Erika, por ejemplo, mira, hay Biblias de estudio que sí que se aplica, que te traen bien explicado, para la redundancia, el tipo de libro que es dónde está, ahí anexo hay un estudio, hay un bosquejo que te va. Amén. Entonces, si Yo quieres, la tengo, pero es que nunca lo había entendido así, de esta forma. Hermanos amados, Claro. gracias por la observación. Hermanos, yo les puedo asegurar que en mi cabeza siempre he querido tener diapositivas ahí, mostrarles, pero después, o sea, ¿cómo le hago con lo que tengo acá y después les pongo allá? O sea, sí se me complica, hermanos. Los señores mayores de 53 años, más o menos, allá hemos sido perdidos por la tecnología, nos dejó súper atrás. Pero hermanos, ¿saben? Sí, ahí puedo coordinar con el hermano joven de con el muchacho de pero sí, hermanos. yo soy de pista, mano. Hermana Erika, hermana Patricia, yo sé que es difícil y para algunos otros hermanos. Yo les había hablado anteriormente de que tenemos muchas herramientas, aunque lo hemos hecho, o sea, damos gracias a Dios porque podemos tener estas herramientas y prescindir un poco de todo esto que podemos encontrar. Pero el día de hoy, hermanos, nadie puede decir, hermano, a mí no me gusta leer, tengo mala la vista. Hermanos, hay Biblia en audio. Hay Biblia en audio. Hermanos, a mí no me gusta escribir. Hay programas que uno puede dictar o hacer un montón de cosas. Pero la Biblia dice una cosa, cuando tu carne te diga, hace esto, tú no lo tienes que hacer, tú tienes que hacer lo bueno. Entonces sí, aunque yo no quiera leer, voy a leer porque yo mato mi carne y Dios quiere que lo haga. Entonces, claro. Yo creo que yo estaba en un nivel que leía la Biblia como a mi conveniencia y ahora Dios me está abriendo los ojos a otra realidad. Recordemos que estamos, amén, hermano, eso es fantástico. Pero hermanos, recordemos, y otra vez era lo que dijimos al principio, nosotros estamos acostumbrados a leer. Leemos, listo, ok, hice el trabajo y vamos a tomarnos un cafecito. Pero hermanos, hoy creo que estamos entendiendo, a lo largo de estas clases, estamos entendiendo que hay una necesidad de estudiar. ¿Cuánto tiempo le pones empeño no sé, a tus clases de manejo, por decir? A las clases de manejo, hermanos, para mí ha sido complicado, ha sido traumante sacar el Shakur, porque si bien yo manejaba desde los 18 años, el manejo era fácil para mí, pero la teoría, hermanos, me di de cabezazos, hermanos.
porque no le daba y no le daba y no le daba. ¿Cuánto nos cuesta, hermano, un auxiliar de enfermería? ¿Cuánto nos ha costado el poder estudiar y sacar un título? Hermanos, si esto fuera fácil, o sea, y si le ponemos empeño a las cosas que realmente creemos que son importantes para nuestra vida, pero a veces damos por sentado de que, es la Biblia. Bueno, con que haga mi trabajo y cumpla así unos 2, 5 versículos, un capítulo por día, estoy bien. Y hay programas, hermanos, y están bien esos programas, están diseñados para que podamos estudiar la Biblia. Pero, hermanos, es importante que podamos meditar en la palabra de Dios constantemente. Es importante que nosotros podamos estudiar. Es la manera en la que nosotros vamos a ver esas maravillas que les hablaba desde esta mañana, desde el principio. Esas maravillas de la palabra de Dios. ¿Amén? Hermano Douglas, cuéntamelo. Pues hermano, yo quiero expresarle muchas gracias porque usted tiene mucha capacidad para enseñar. Desde hace tiempo he notado esto, yo creo que una vez se lo hice saber. Y la forma en que usted enseña es excelente, es fácil de entender, solo es prestar un poquito de atención. Yo lo felicito a usted y nosotros agradecemos su esfuerzo por enseñarnos. Para la gloria del Señor. Sí, hay un bosquejo que dice, hasta que tú no comprendas que tu vida es para la gloria de Cristo y conocerlo y deleitarte en Él, tú no vas a ver la preciosura que es la Biblia. Entonces, cuando tú encuentras esto, por eso la primera parte que tú hablas es, oremos a Dios. La oración no es, Señor, hazme entender esta palabra. No. Permíteme ver la hermosura de quien tú eres dentro de esta vida. Cuando tú encuentras eso, entonces tú te puedes deleitar y buscar y hacer hasta lo imposible para poder la necesidad de... Amén, hermanos. Entonces busquemos eso, hermanos. Busquemos el poder deleitarnos. A mí personalmente me encantan las películas, y cuando a veces con Patricia, ha salido esta película, vamos al cine. A veces soy así, a veces digo, pero no siempre. Pero, hermanos, que haya ese gusto también por buscar en la palabra del Señor esos tesoros que podemos encontrar. Alguien dice, no, es que hermano, tú sabes mucho. No, hermanos, yo sé, tal vez mucho menos que ustedes, pero por la gracia del Señor me ha dado la posibilidad de poder ponerle interés a lo que estoy haciendo, y cuando yo les estoy enseñando, yo estoy aprendiendo muchísimo. También estoy aprendiendo muchísimo. Amén. Hermanos, oramos. ¿Qué les parece? Nos ponemos de pie y oramos. Señor, queremos agradecerte, Dios bendito. Gracias por tu amor, gracias por la misericordia, como siempre, Señor. Gracias, Padre, porque en las maravillas de tu ley